Estuve tratando de informarme dónde estaba la plataforma de manera. Hoy, por la actualidad, no está bien el día, que toca el sábado, el domingo, no es justo. Ay, no, tranquilo. Pero si queréis empezamos, ¿no? Empezamos. Sí, por eso me atraje venir aquí, que lo leí en el círculo cívico de Quintero. Bueno, empezamos. A ver, bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y gracias por la invitación de la plataforma de afectados de la hepatitis C. Gracias por venir tú. No, yo estaba en León y me venía bien, o sea, no he venido. Da igual, pero agradecidos. A ver, bueno, gracias. Y yo soy de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, que llevamos desde el 2004 con la pelea esta contra la privatización de la sanidad, y ahora estamos un poco colaborando con la plataforma de la hepatitis C en Madrid y tal, ¿no? Pues bueno, para entender lo que está ocurriendo con el tema de la falta de acceso a los medicamentos, hay que entender un poco qué es lo que está pasando en todo el Estado español y en Europa con el tema de la privatización de la sanidad desde hace ya bastantes décadas. O sea, no lo podemos comprender separadamente de todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces voy a intentar hacer un recorrido legislativo de lo que ha pasado en el Estado español y al final acabaremos con este tema. En principio, estamos viviendo en un país en el cual hasta hace poco había asistencia sanitaria universal para todo el mundo que vivía en el país, ¿no? Eso ha cambiado en el 2012, pero eso es una cosa que ocurre en los países fundamentalmente de Europa Occidental y Europa Oriental. No es en todo el mundo. O sea, la mayor parte del mundo no tiene sistemas universales de sanidad. La gente fuera de lo que es el ámbito europeo o Japón, Australia, etcétera, no tiene seguros de salud, a no ser que se los pague, no hay sistemas públicos, y esto tiene un recorrido. Los primeros sistemas públicos de salud se crean en el año 1917 con la Revolución Rusa. Es el primer país que crea un sistema eminentemente curativo, ahora os diré el porqué, y posteriormente el primer país que crea un sistema nacional de salud es Gran Bretaña en el año 1948. Hay una película que deberíais ver, que la podéis bajar de internet, que se llama El espíritu del 45, donde Ken Loach explica cómo se crea el Sistema Nacional de Salud en Gran Bretaña en el 48 y las resistencias que tiene con las sociedades médicas que no quieren que se cree un sistema de salud y tienen que estar peleando con ellos. El propio ministro de Sanidad en esa película explica que tuvieron que llenarle de oro la boca a los médicos especialistas para que les dejaran crear un sistema público de salud porque no querían de ninguna forma, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas resistencias. Posteriormente se crean sistemas de salud en los países nórdicos y en el Estado español tenemos que esperar hasta el año 1986 para tener una ley que regule la asistencia sanitaria, que fue la Ley General de Sanidad. O sea, llegamos 30 años más tarde que el resto de Europa a tener un sistema público de salud en el cual todo el mundo sea asistido independientemente del nivel económico que tenga. Esto nos duró poco. En el año 86 se promulga la Ley General de Sanidad, gobernando el Partido Socialista. Hubo un par de borradores de Ley General de Sanidad previos que tenían unos artículos bastante interesantes, pero cuando se aprueba la Ley General de Sanidad, las partes más progresistas de la ley se caen y no son aprobadas. Os voy a dar algún ejemplo. Había una cosa que tiene mucho que ver con el tema de farmacia, con vosotros, que es que hubo un artículo en la Ley General de Sanidad que establecía que el sistema farmacéutico estaría sujeto a planificación estratégica del Estado. O sea, que el Estado planificaría la farmacia, que no quedaría en manos de las multinacionales. Ese artículo se cayó y no lo aprobaron. Hubo otro artículo que establecía que había que rentabilizar los recursos al 100%, de forma que el personal médico de hospitales
tendría un segundo turno para trabajar hasta las 10 de la noche, de forma que se pudiera utilizar la tecnología sanitaria, los quirófanos, etc. Ese artículo se cayó y los médicos del Estado español, el resto de las categorías sí, trabajan hasta las 3 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde lo que hay son guardias, pero si os paseáis por el Hospital de León o por cualquier hospital de Madrid veréis que están sin utilizar en gran medida la tomografía, la resonancia, los quirófanos y se está concertando con la privada. Eso fue debido a las presiones de la parte privada de la sanidad que quería comer de la pública. Entonces, lo que se hizo fue un sistema que no está rentabilizando de alguna forma los recursos. Y hubo otro artículo que se cayó, que era un artículo que permitía que la población, que somos los que financiamos el sistema, porque nada es gratis, o sea, el sistema existe porque lo pagamos con nuestros impuestos. Había un artículo que establecía que la población tendría posibilidades de algún tipo de control sobre el sistema sanitario, de gestión y de acceso a los datos, de transparencia. Ese también se cayó. De forma que en este momento un usuario de León no conoce el presupuesto desagregado del Hospital de León, ni sabe cuáles son los datos de calidad del Hospital de León, por ejemplo, la mortalidad por plantas, los reingresos, las infecciones. Lo que nos indica la calidad sanitaria, desagregada por plantas o por servicios, son datos que existen pero que no los publican nunca, ¿vale? Entonces no podemos tener acceso a ellos. Pero bueno, las partes más progresistas se caen y también se cae la persona que iba a ser ministra de Sanidad. Los que sois más mayores aquí os acordaréis de Ciriaco de Vicente. Había uno del PSOE que planteaba dos temas, que era una industria farmacéutica nacional y optimizar los recursos al 100% con un segundo turno de médicos, que por ejemplo nos permitiría en este momento que los médicos, que formar un médico en España nos cuesta 250.000 euros, no se tengan que marchar fuera como se están marchando al acabar la residencia con 29 años, se están teniendo que marchar muchos fuera del Estado porque no hay trabajo para ellos. Al meter un segundo turno, evitaríamos derivar a la privada, concertar y daríamos trabajo a nuestra gente, que la estamos formando para que luego se marche, ¿no? Entonces, este señor que iba a ser ministro de Sanidad no fue ministro de Sanidad y acabó en el Tribunal de Cuentas. Ha estado 25 años, nosotros lo conocemos, hemos hablado con él y en un periódico que he buscado aquí, que se llama La Marea, que no lo he encontrado León, hace poco se le ha hecho una entrevista y él explica que unos años, bastantes años después, le vino a ver Felipe González y le dijo: te voy a contar por qué no te pude nombrar ministro de Sanidad. Bueno, pues Felipe González le reconocía a Ciriaco de Vicente que no le nombró ministro de Sanidad porque las multinacionales de farmacia alemanas le vetaron. O sea, este señor planteaba un sistema de farmacia nacional y los alemanes en el año 86 decidieron que ese señor no podía ser ministro de Sanidad. Para que os deis cuenta quién nombraba a los ministros en aquellos años. No os digo ahora, ¿no? Entonces, bueno, entonces caminamos ahí y en el año 86 se promulga la Ley General de Sanidad, hay cosas positivas, se crea el sistema de atención primaria que antes no existía. Sabéis que antes teníamos un sistema que era el de los médicos de cupo, en el cual los médicos en 2 horas veían hasta 80 pacientes. Yo recuerdo aquello que era una salvajada, o sea, 80 pacientes en 2 horas, no había historias clínicas escritas, no había trabajo en equipo, el médico iba por su cuenta y tal. A partir del año 86 se empieza a reformar la atención primaria y se crean los centros de salud con turnos de mañana y tarde de 7 horas, en los que hay médicos, enfermeras, matronas, fisios, y eso supone un salto cualitativo importante, porque empieza a haber una asistencia mejor. En un primer momento se comprueba que el gasto en farmacia disminuye, porque cuando el médico tiene más tiempo para estar con el paciente, tira menos del bolígrafo y se receta menos, con lo cual se actúa mejor. Luego fue empeorando porque lo que han ido luego es reduciendo el presupuesto de primaria, que la OMS más o menos dice que debería de dedicarse cerca del 18 o el 20% a atención primaria, y el Estado español estamos dedicando un 11%, o sea, la primaria está prácticamente asfixiada, ¿no? Se lleva la mayor parte del dinero, ya lo veréis, farmacia y luego la especializada. Bueno, se pone en marcha el modelo de primaria, se empieza a desarrollar el modelo, pero nos dura poco. A los 6 años se empieza ya a oír el discurso que estaréis oyendo ahora de que el sistema es insostenible, que el sistema no se sostiene. O sea, es como si nosotros nos levantáramos el lunes y dijéramos: ¿qué vamos a hacer hoy? Pues me voy a hacer una resonancia magnética. Como si nosotros como pacientes decidiéramos. O sea, aquí nosotros no decidimos nada. Es el clínico, el médico, el que decide si te mandan una resonancia magnética, si te tienes que operar o si te tomas un medicamento. Este es el modelo alemán, en el cual el modelo alemán el paciente tiene acceso directamente a los especialistas. Aquí utilizamos la primaria y en primaria el médico decide si te puede solucionar un problema o te tiene que derivar. O sea, no hay abuso por parte del paciente, que es el discurso. No obstante, en el año 91, gobernando el Partido Socialista, Felipe González decide nombrar una comisión para estudiar la sostenibilidad del sistema sanitario. Entonces, esta comisión se la encarga a un señor que se llama Fernando Abril Martorell, y que, bueno, este señor está en las hemerotecas. Este señor era fascista,
había jurado los principios del movimiento, era el vicepresidente del Banco Central Hispano y era dueño de varias cementeras. De sanidad no sabía nada. Eligió 12 expertos y estos expertos elaboraron el informe Abril-Martorell, que era el informe de sostenibilidad del sistema, que tenía una serie de recomendaciones. Antes de que se pasara el informe a votar en el Parlamento, se filtró. Y claro, cuando la gente lo vio, era la privatización del sistema. Lo que recomendaban era que las empresas privadas entrasen en el sistema, que se incrementase el copago. O sea, realmente de todas las recomendaciones del informe Abril-Martorell se han ido poniendo todas en marcha, menos dos, que no sabemos si las van a poner en marcha, dependerá de la presión que haya en la calle, que son que nos cobren por ir a la urgencia del hospital y segundo, que los mayores de 75 años no puedan ocupar camas de hospitales de agudos. Vamos a ver, eso es una medida racional. Un crónico no debería de estar en un hospital de agudos, porque una cama de un hospital de agudos es muy cara, pero entonces tenemos que construir camas de crónicos, pero es que no han construido camas de crónicos, con lo cual los crónicos van a quedar en casas siendo cuidados por las mujeres, como ocurría en el siglo XIX, porque no hemos tenido la política en el Estado español de desarrollar un sistema paralelo de atención media para los pacientes crónicos que no tienen por qué ocupar una cama súper especializada en un hospital de agudos, ¿no? El resto de las medidas las han ido introduciendo. En aquel momento hubo una amenaza de huelga general si se aprobaba el informe Abril en el Parlamento y Felipe González lo que dijo es que lo retiraba y que no se iba a aplicar. Lo guardaron en un cajón y empezaron a aplicar las medidas, sobre todo en Cataluña, que era el modelo ya más privatizado de todos. Cataluña no tiene nada que ver con el resto del Estado de Sanidad, tiene un modelo sanitario que se llaman consorcios, que proviene, sería muy largo, de antes de la Guerra Civil, de hospitales que habían creado los propios sindicatos obreros en los años 20 y 30, que luego fueron expropiados, y con Franco son cedidos a las órdenes religiosas y ayuntamientos, y se crea lo que se llama el modelo sanitario catalán, que son consorcios privados, pero que atienden a población como nosotros, pero con dinero público, ¿no? Entonces se empieza a aplicar en Cataluña las recomendaciones, de forma que empiezan a privatizar centros de salud, etc. En el año 96 se abre el primer centro de salud de carácter privado en Cataluña, que es muy sencillo, o sea, es lo que ellos llaman entidad de base asociativa, pero que es una sociedad limitada, ¿no? Es coger un centro de salud como el que tengáis aquí en José Aguado, los médicos dejan de ser funcionarios, se laboralizan y crean una empresa y les ceden a los médicos el centro de salud, el dinero a los pacientes y ellos lo gestionan. Y los beneficios se los quedan ellos. Eso lo hacen en Vic y abren el primer centro con dinero público, con pacientes públicos, con edificio público, pero con gestión privada. Luego se ha extendido y hay otros 14 centros. Pero ese centro estaba fuera de la legalidad, porque la Ley General de Sanidad no permitía eso. Entonces lo solucionaron muy pronto. En el año 97, un año después, aprobaron una ley que se llama la Ley 1597, que se llama de nuevas formas de gestión. Esa ley nosotros entregamos en el 2009 medio millón de firmas en el Congreso pidiendo la derogación, no nos hicieron caso, y es muy sencilla, tiene un artículo único que lo que dice esa ley es que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud cualquier centro sanitario podrá ser gestionado a través de cualquier entidad jurídica admitida en derecho. Entonces cualquier estudiante de primero de derecho sabe que eso significa que pasado mañana, según esa ley, el Hospital de León o la PA de Madrid la puede gestionar el Corte Inglés o el Banco Central, quien quiera, o sea, no hay ningún problema. Abre totalmente la posibilidad de que los centros públicos pasen a manos privadas. Entonces, eso se aprueba en el año 97, solamente votan en contra el Bloque Nacionalista Gallego y la Izquierda Unida de aquella época, que era otra Izquierda Unida, y el resto de los partidos votan a favor. Y a partir de ahí comienza ya el desmantelamiento del sistema y la privatización. Empiezan a abrir hospitales de este modelo en Valencia, el primero es el de Alcira, os voy a poner un poquito el ejemplo para que veáis cómo es. Es muy sencillo, es coger terreno público, una empresa privada se le cede el terreno público y la empresa construye un hospital. Y cuando acaba de construir el hospital, habitualmente cuando una empresa privada construye un hospital para el sistema público, luego pasa a manos públicas, en el momento que está terminado. Pues aquí es diferente. El hospital de Alcira, que fue el primero, lo construyó una empresa que se llama Rivera Salud, que es propiedad de un fondo de capital riesgo, que tiene su sede en las Islas Caimán. Y entonces, una vez construido el hospital, la empresa firma un contrato por décadas, puede ser hasta 30 años, con la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Y le dan una cantidad por cada uno de los 230.000 habitantes que viven en aquella zona, ¿vale? Entonces, este hospital empezó a funcionar y a los 2 años, creo que cobraban 300 euros por cada habitante. Eran 230.000 habitantes. A los 2 años la empresa dice que tiene pérdidas y tiene que llegar a la administración, coger 60 millones de euros, dárselos a la empresa por lucro cesante, rescatarlo y volver a manos públicas.
Entonces la administración vuelve a coger el hospital de Alcira, lo nacionaliza, hace una nueva licitación, coge los 14 centros de salud que había alrededor que seguían siendo públicos, lo mete en el mismo paquete y lo vuelve a licitar y se lo vuelve a adjudicar por 500 euros por paciente a la misma empresa que lo había pagado, que es Rivera Sacra. Entonces, a partir de ahí empiezan a hacer negocio, ya empiezan a tener el primer año 5 millones de euros de beneficios, el siguiente hospital que nos abren es el de Torrevieja, y empiezan a meter una cosa que es muy peligrosa. Donde se produce el gasto sanitario es en los hospitales, no es en atención primaria. En atención primaria, más allá de la receta, no nos llevamos, ¿no? Donde se produce la indicación de una resonancia magnética o se te ingresa es el hospital, donde se gasta el dinero. Entonces, cuando abren Torrevieja, ya no cometen el error de Alcira y cogen todos los centros de salud de la zona, los vacían de médicos funcionarios y se los dan a la empresa. Y la empresa mete médicos de la calle, que ya dependen de ellos, que son laborales, y establecen los incentivos que tenemos en la página web, que son 2.000 euros al mes a los médicos si reducen las derivaciones al hospital. O sea, empiezan a untar a los médicos para que no deriven al hospital, porque en el hospital es donde se produce el gasto. O sea, son 2.000 euros al mes, ellos lo defienden como que es una medida eficiente, con el discurso como... Al final lo que están haciendo es equiparar la sanidad a una fábrica de tornillos, exactamente igual, ¿no? Entonces, ellos defienden que un médico pueda cobrar, aparte de su sueldo, que un médico viene a cobrar unos 50.000 euros limpios más o menos al año, podría cobrar 20.000 más en incentivos. Y los incentivos van ligados a eso. En el caso del hospital de Alcira, en los hospitales, los incentivos, y tuvimos la suerte de darle pantallazo cuando los colgaron en la página web, lo denunciamos y luego lo quitaron, pero lo tenemos impreso. Los incentivos de Alcira son por cada paciente que ve un médico de urgencias. Si el paciente no ingresa, se lleva 10 euros. Por cada alta hospitalaria que da el médico son 10 euros. O sea, todo está ligado a hacer una utilización intensiva de las camas y que los pacientes estén poco tiempo ingresados. Hasta tal punto de que en Torrevieja sacaron en toda la prensa que habían incluido un nuevo sistema de videoconferencia por el cual el médico desde su casa el domingo habla con el paciente y sin auscultarle y sin tocarle la tripita le da la alta directamente. O sea, se trata de agilizar el negocio y tal. Y bueno, eso ha funcionado de forma que en el País Valenciano el 40% de la población ya está en manos de empresas privadas y luego ya se extendió a otros lugares. Se ha extendido a Madrid, en Madrid empezó en el 2004, nos han metido 11 hospitales de gestión privada de este modelo. Ha habido, para poner en marcha el modelo de Madrid, que empezó en el 2004, pues lo que hubo que hacer es comprar voluntades. Entonces hubo como 30 acuerdos con los sindicatos mayoritarios para que guardasen la paz social mientras construían los hospitales y los abrían de forma privada. Hubo acuerdos con el Colegio de Médicos, con el Colegio de Enfermería, con las sociedades científicas, todo el mundo no dijo nada y encima, justo un mes antes de licitar los hospitales, hicieron estallar el caso Leganés, el caso Montes. ¿Os acordáis de que dijeron que en Leganés Montes estaba matando a los pacientes en urgencias? Todo esto. Bueno, pues la gente de Madrid... Sí, luego salió desestimado, que no había habido mala práctica, que Montes no se había cargado a nadie y que aquello había sido pues una maniobra para correr una cortina de humo durante el proceso de privatización. Entonces, en esos años, 2005-2006, en vez de estar la gente de Madrid pensando qué modelo de sanidad nos iban a meter, la gente estaba todos los días con la prensa hablando de que si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dice, deja de decir, sobre el caso Leganés, ¿no? Bueno, en el 2007 ya nos abren los primeros hospitales y yo estaba en consulta en un barrio de Madrid y recuerdo que a los 2 o 3 meses de abrirnos un hospital privado a 1 kilómetro, la gente venía a la consulta y decía, por favor, no nos mandéis al Infanta Leonor, queremos seguir yendo al Gregorio Marañón. O sea, la gente llegaba al privado, veía muy bonito todo, pero la asistencia dejaba mucho que desear, porque lo que ocurrió en Madrid es que nos abrieron en el año 2008 8 hospitales de golpe. Eso no lo ha hecho ni Merkel en Alemania. O sea, nadie en una provincia tan pequeña abrió 8 hospitales. Al abrir estos hospitales lo que hicieron fue cerrar cerca de 3.000 camas públicas. Se cargaron 400 o 500 camas en el Marañón, en La Paz, en el Clínico, en todos los hospitales públicos, y abrieron hospitales privados que son propiedad, no podemos poner el cuadro, pero para que lo veáis, la gente que está detrás de los hospitales de Madrid con contratos a 30 años, hasta el año 2037 y 2042, han firmado, son las mismas empresas que crearon la burbuja inmobiliaria. Son las constructoras, los bancos, los fondos de capital riesgo. O sea, son todos estos. Curiosamente, de las empresas de Madrid hay 3 imputadas en la Gürtel. Bueno, hay aquí uno de León, el de Vegar Ploder. El de Vegar Ploder, que era el dueño del diario León, o algo así. Uribarri, que es el dueño del hospital, una parte del hospital de Vallecas, ¿no? Y está imputado en la Gürtel.
Bueno, entonces, en ese proceso, lo que nos hicieron en el caso de Madrid fue abrirnos. Luego seguimos. No, No, eso es otra cosa. no. Luego seguimos. Nos abren 11 hospitales privados, Ahí también estaba. nos Le digo, cierran laboratorios públicos, crean un laboratorio privado para 1 millón de madrileños, pero previamente nos cierran 4 laboratorios públicos que funcionaban perfectamente. Y bueno, hacen otra cosa, una maniobra que es crear el área única. En Madrid teníamos 11 áreas y cada uno tenía un hospital de referencia al que iba. Y era por cercanía, por geografía, ¿no? Entonces lo que hacen es romper la planificación sanitaria y dicen que en Madrid cada uno puede ir a donde quiera. O sea, tú puedes elegir el ginecólogo en Alcalá de Henares, el neumólogo en el 12 de octubre, o sea, todo muy bonito, pero para elegir tú tienes que conocer. Entonces nosotros sacamos una nota en aquella época diciendo que era imposible la libre elección, porque no nos iban a dar la información. Estamos en el 2015 y no nos han dado la información. Para poder saber qué médico tienes que elegir, a ti te gustaría saber cuál es el mejor. O sea, por ejemplo, si yo quiero saber quién es el mejor cirujano cardiovascular de Madrid, tendría que saber las tasas de mortalidad de los cirujanos de cardiovascular. Y si eso estuviera publicado, los 6,5 millones de madrileños dirían con aquel. Y los demás no querrían estar con nosotros. Entonces no hay datos. ¿Para qué lo hicieron? Lo hicieron porque nos privatizaron el sistema de citas. Antes las citas se daban en el centro de salud. O sea, el paciente iba al médico y el médico decía, bueno, pues tienes que ir al neurólogo. Entonces bajabas abajo al administrativo, que era un personal público, y el administrativo en el ordenador te decía dentro de mes y medio en el Marañón o en el clínico. Eso se acabó. Crean una empresa privada y crean un call center de llamadas y se lo dan a Indra, que sonará porque está estos días en los papeles, ¿no? Que por ahí tiene alguna cosa también peligrosa. Entonces, a través de esa privatización de las llamadas, inventan un sistema para dirigir los pacientes rentables hacia los hospitales privados y los pacientes no rentables hacia los hospitales públicos. Pongo un ejemplo muy sugestivo. Un señor mayor va al médico, el abuelo, y el abuelo le pide una resonancia magnética. Entonces se va a su casa y a las 3 horas le suena el teléfono en su casa y las llamadas del call center de Indra. Y le dice, mire, su médico le ha pedido una resonancia magnética. Puede elegir, porque ya sabe que en Madrid hay libre elección. Y la elección es dentro de 5 meses en el Hospital Gregorio Marañón, o pasado mañana, o dentro de una semana en el Beata, que es privado. Claro, el abuelo elige. El abuelo elige hacerlo en una semana, ¿no? Entonces, con este sistema, que lo tenemos grabado porque hemos tenido muchos casos, lo que hacen es dirigir las cosas rentables y los pacientes rentables a los hospitales privados. Y los abuelos, los crónicos, los VIH, etcétera, a los hospitales públicos, lo que va a ser complicado y costos, ¿no? Entonces, todo esto lo que ha hecho es provocar un deterioro global del sistema hasta tal punto de que ahora mismo tenemos en Madrid gente que lleva 3 años esperando para operaciones de cadera, o sea, cosas que no deberían de suceder, ¿no? Con todo esto, ha habido más cosas en el ámbito legislativo. Lo que ocurre en el 2012 es una nueva modificación, que es, esta ley ya solamente la aprueba el PP, es un Real Decreto del 16-2012 que establece el copago, que es cuando empiezan a cobrar ya a los pensionistas una parte del pago en farmacia, y excluye a los inmigrantes irregulares mayores de 18 años. Hasta el 2012 aquí se atendía a todo el mundo. ¿Por qué hay que atender a todo el mundo? Pues porque los inmigrantes irregulares, por el mero hecho de que se tomen una Coca-Cola, los que están vendiendo ahí fuera los manteros, están aportando dinero a través del consumo de la Coca-Cola al sistema sanitario. Porque ya no estamos financiando el sistema por cuotas obreras como se hizo hasta el año 1999. Ahora el sistema se financia con los impuestos del consumo. Por lo cual, hasta los irregulares tendrían que tener derecho al sistema. Bueno, se les ha excluido de forma que esa ley solo deja incluidos a los irregulares hijos de inmigrantes sin papeles menores de 18 años y las mujeres y el parto. Pero los inmigrantes irregulares con una enfermedad crónica quedan fuera, en la mayoría de las comunidades autónomas. Con lo cual eso está creando problemas. Está habiendo repuntes de tuberculosis, ha habido gente que ha muerto por falta de asistencia, como fue Alfapan en Mallorca, ha habido otra chica en Toledo que tampoco se la atendió a tiempo y falleció en la puerta de la urgencia del hospital de Toledo, y habrá habido muchas más que no nos han llegado, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro paso. ¿Por qué lo van haciendo ellos? En principio, los sistemas sanitarios, no os había dicho al principio, se crearon en Europa en aquella época. Y tuvieron se crearon por varias razones, no hay una exclusiva. Se crearon de esta forma en Europa porque había muchos heridos de la Segunda Guerra Mundial y había que atenderles. Se crearon también por la presión obrera, porque en los países del este ya había sistemas de salud y en los países de Europa Occidental no los había, y había peligro de contagio. A partir del año 45 había peligro de que los obreros de Europa vieran que en otros países había sistemas de salud y ellos no lo tuvieran.
Y también había una razón fundamental. Al capitalismo le interesa un sistema de salud que cure a los trabajadores y los tenga pronto dispuestos para trabajar. Entonces, ese es uno de los objetivos principales de la creación de los sistemas de salud según los expertos. El tema laboral. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que con todo el marco que tenemos en estos momentos de la crisis, de la quiebra del capitalismo, de la deslocalización de la producción, aquí tenemos tasas de paro en la gente joven pues cercanas al 56%, creo, ¿no? Son similares a las de Grecia. Con lo cual, ellos entienden que no necesitan mantener un sistema público de salud universal para gente que no va a trabajar nunca, porque no nos engañemos, nuestros hijos no van a trabajar, o van a trabajar en trabajos basura, de forma temporal, se acabó el modelo del trabajo indefinido y tal, ¿no? Entonces, en ese contexto, no les interesa mantener sistemas públicos de salud que cubran a toda la población. Y vamos caminando hacia un sistema doble, en el cual la gente que tenga dinero se va a ir haciendo un seguro privado, que es lo que ha ocurrido estos años, que los seguros privados han incrementado, y por otra parte el sistema público de salud no lo van a quitar de golpe, lo van a ir deteriorando, como lo están deteriorando en este momento, que os decía que hay gente que espera 3 años para operarse, y llegará un momento, si no lo evitamos, que tendremos un sistema pues similar al de la beneficencia que conocieron nuestros padres y tal, ¿no? Es un poquito el modelo. ¿Por qué decimos esto? Pues porque se está experimentando. O sea, si nos dirigimos a Grecia, a Bulgaria, a Rumanía, países que tenían sistemas de salud más o menos como el nuestro, los han ido desmontando en los últimos 5 o 10 años. Yo el caso de Grecia lo conozco porque hemos estado en varias ocasiones, y en el caso de Grecia sacaron una ley, que ahora dicen que le van a dar la vuelta, ya lo veremos. Esa ley establecía que cuando estabas 1 año en el paro, ya no tenías derecho a asistencia hospitalaria, asistencia sanitaria más que la urgencia del hospital. Eso quiere decir que los griegos que eran hipertensos o diabéticos o cualquier otra enfermedad crónica que llevaban más de 1 año en el paro, no accedían a los medicamentos, no accedían a la insulina y no tenían tratamientos. Solamente podían ir al hospital por una urgencia vital, nada más. Bueno, ese modelo se ha puesto en marcha no solamente en Grecia, están desmontando todos los sistemas en toda Europa, con diferente velocidad. En Francia también se están cerrando cantidad de hospitales, en Alemania han privatizado 1/3 de los hospitales públicos en los últimos años. O sea, el contexto es general, ¿eh? Lo que pasa es que lo van haciendo lento, de forma suave, porque saben que cerrar un sistema sanitario de golpe pues, puede crear conflictos sociales, ¿no? Entonces intentan hacerlo de otra forma. Os voy a poner el ejemplo, no podemos ver el cuadro, pero es una pena porque se ve bien, porque es interesante saber lo que pasó en otros países. Entre el 91 y el 94, cuando cayó el muro de Berlín, se privatiza en Rusia parte de las industrias. El modelo que había en Rusia era que cada industria tenía detrás ligado un hospital, colegios, guarderías, o sea, no había un sistema de seguridad social similar al nuestro, sino que estaba vinculado a la producción. Cada centro industrial tenía sus hospitales para sus trabajadores y la familia de los trabajadores. Entre el 91 y el 94, con la caída del muro, se privatizaron 116.000 grandes industrias en Rusia, y al privatizarlas, muchas de ellas las compraron los yanquis o los alemanes, en algunos casos eran empresas rentables y las cerraron para meter sus productos. Lo que ocurrió al comprarlas es que las cerraron y cerraron lo que había detrás. Entonces, en Lancet, que es una revista médica muy buena, viene un estudio donde se ve lo que pasó entre el 91 y el 94 en ese proceso. Lo que ocurrió es que la tasa de mortalidad general en Rusia estaba en 850 por 100.000 habitantes, y al privatizar y cerrar los hospitales, en 3 años la tasa se disparó hasta cerca de 1.800 por 100.000 habitantes. Eso, ¿cómo se puede, para que lo veamos más tangible? Lo que ocurrió en Rusia en 3 años, al desmantelar el sistema sanitario, es que la esperanza de vida era de 80 años y bajó a 73. Perdieron 7 años, o sea, en 3 años, imaginaros que en 3 años en León, tú tienes una esperanza de vida de llegar aquí a los 84, más o menos, en varones, imaginaros que baja a 77, o sea, que perdéis 7 años de golpe, ¿no? Eso es lo que ocurrió en un proceso de 3 años en Rusia. Eso, en términos epidemiológicos, es una brutalidad, porque cuando ha habido descensos de la esperanza de vida, han sido en procesos largos de 20 o 30 años, hambrunas, enfermedades infecciosas, pero nunca había ocurrido en Europa Occidental que una nación perdiera 7 años de esperanza de vida en 3 años. La única explicación que le dan los técnicos y los teóricos que hicieron el estudio es la falta de acceso de la población a los sistemas de salud.
O sea, les dejaron sin sistema de salud, se incrementó el alcoholismo, se incrementaron las enfermedades infecciosas, se incrementaron los suicidios, que es lo que está pasando en estos procesos, y la gente pues se moría por falta de asistencia y tal, ¿no? Es un poco lo que está ocurriendo. Entonces, para que nos pongamos un poquito el tema. Entonces, bueno, ¿cómo está el sistema en todo el Estado español? En todo el Estado español hay diferencias, porque aquí hay diferencias muy graves, incluso en lo que es el gasto. O sea, nosotros desde CAS no defendemos el tema de las transferencias sanitarias, creemos que ha sido un error, porque en estos momentos en el Estado español hay como 17 servicios de salud diferentes. Por daros un caso, un ejemplo, generalmente País Vasco, Navarra están gastando por cada persona que vive en su territorio unos 500 euros más al año que nosotros, que lo que gastáis en Castilla y León o lo que se gasta en Madrid. Generalmente País Vasco dedica 1.700 euros por habitante y aquí estamos dedicando unos 1.100. Esos 500 o 600 euros de gasto por habitante, año tras año, durante muchos años, hacen que haya sistemas totalmente diferentes. Incluso en el tema de la hepatitis C, País Vasco ha puesto 16 millones encima de la mesa el otro día y se ha quitado el problema de medio, en teoría, ¿no? Siempre había oído que el sistema de salud vasco era, vamos, no tenía comparación con los demás. Es el mejor. Que era Sí, el mejor. el Vasco y el Navarro es mejor en cuanto a listas de espera, en cuanto a calidad, en cuanto a número de trabajadores por cama, en cuanto a todo. Pero claro, eso es porque dedican 500 euros más al año. Es una diferencia brutal. Nosotros entendemos que no debería de ser así, pero fueron los pactos que hubo en la tradición, en el año 78, cuando decidieron darle a determinados territorios ciertos temas que no le dieron a otros y tal, ¿no? La formación de los médicos en Euskadi es diferente a la de... Pero porque hay más dinero también. Porque la formación de los médicos es una pasada... Bueno, escucha, perdona, la formación es en todo este De los de primaria me refiero. No, es la vía MIR, es la vía MIR. La vía MIR es estatal. Tú apruebas con el número 500 y puedes elegir Belvich, Txagorritxu o La Paz. Es la misma. Otra cosa es que si tú tienes 500 euros más por habitante, lo multiplicas por los habitantes del País Vasco, 3 millones, y te sale un dinero. Y con ese dinero pues tienes mejor formación quizás, pero menos tiempos de espera, mejores aparatos, todo lo que da el dinero. Entonces, es un tema más bien ligado al dinero porque la formación vía MIR es estatal. O sea, el que luego se forma en el hospital de Bilbao se ha tenido que examinar en el mismo examen que se examina en el de Soria, ¿sabes? Y en función del número tú eliges el hospital en el que te quieres formar. Lo que pasa es que si vas a un hospital bien dotado, pues claro, ves más casos y todo el tema este. Si vas a Canarias, pues comparado con el País Vasco, aquello está bastante mal, porque aparte hay unos problemas históricos de deuda histórica sanitaria en territorios como Extremadura, Andalucía y Canarias, que son los peores de todo el Estado. Los que menos recursos tienen, los que menos hospitales, los que peor lo están pasando, ¿no? Bueno, que me voy un poco del tema. Entonces, bueno, ¿cómo está el proceso en el Estado español? El proceso sigue avanzando. En Madrid surgió la marea blanca en el 2012. Sí quiero contaros una cosa, que entre el 2004 y el 2012 nos meten los 11 hospitales y nos privatizan todo lo privatizable. Y en el 2012 lanzan el tercer plan, habían lanzado ya dos antes, y ese tercer plan ya toca a los médicos del hospital. Toca a los jefes de servicio, les quita las peonadas a los médicos. ¿Sabéis lo que son las peonadas? Las peonadas son las horas extras. Los médicos trabajan hasta las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde entran de guardia. Entonces, una cosa que les sirve para complementar el sueldo es que se hacen muchas intervenciones quirúrgicas por la tarde y se las pagan como horas extras. Eso supone, para que os hagáis una idea, os decía, un médico generalmente está cobrando unos 50.000 euros limpios, pero las peonadas suponen que si tú te quedas a operar 2 días a la semana, por la tarde, puedes estar metiendo 2.000 euros más al mes. Con lo cual, estamos hablando de sueldos de 5.000, 6.000 euros limpios, ¿no? Entonces, esa es una de las medidas que van a tomar en Madrid en el 2012. La consejería anuncia que quita las peonadas. No para gestionar mejor, para mandarlo a la privada, no nos engañemos. Esas operaciones, ¿no? Y para ir desmontando la pública, que es lo que están haciendo. También otra de las medidas es para que entendáis por qué salen los médicos a la calle. Otra de las medidas que anuncian es que en Madrid hay 600 jefes de servicio. Un jefe de servicio es alguien que mueve 4 millones de euros, que decide quién trabaja en su servicio, que todos los años va 4 o 5 veces a un congreso a Nueva York o a no sé dónde, gente con mucho poderío. Se decide que de los 600 jefes de servicio de Madrid se va a reducir a 300, en un intento de unificar servicios y tal. Y los jefes de servicio, que son gente generalmente muy conservadora, con vinculaciones con la sanidad privada, salen a la calle con una pancarta que pone la sanidad no se vende, se defiende. Nosotros cuando los veíamos, y los veíamos que estaban trabajando en la privada por las tardes, y sabemos quiénes son, porque yo llevo trabajando desde el 76 en sanidad, y conozco muchos, no dábamos crédito a que esta gente defendiera la sanidad pública, porque sabíamos que era mentira. Bueno, lo que quiero decir es que
tomaron una serie de medidas que tocaron a los médicos del hospital. No quiero decir que todos sean así, pero la gran mayoría sí. Entonces, eso hizo que estos médicos, que estuvieron 8 años viendo cómo abrían hospitales privados y les cerraban en sus hospitales 400 camas, y se deterioraba, y le llegaban pacientes llorando y diciendo que por favor, que llevo esperando 3 años para que me operen, y no pasaba nada, salgan a la calle diciendo la sanidad no se vende, se defiende. Para que entendáis un poco el inmenso engaño de la marea blanca. La marea blanca fue un coletazo de los sectores sanitarios más corporativos que vieron que el PP les estaba, de alguna forma, colisionando con sus intereses. Porque, si no se dieron cuenta entre el 2004 y el 2012 que habían abierto 11 hospitales privados, es que tienen muy mala visión clínica estos médicos. Yo no los querría de médicos de cabecera, ¿vale? Entonces, el proceso siguió y, aunque los medios nos dijeron que se había paralizado el proceso de privatización, es falso. Hubo una huelga de un sindicato médico que se creó en aquel momento. La huelga fue una huelga de lunes a jueves, 4 días a la semana. La huelga no consiguió ninguno de los objetivos porque la consejería se mantuvo dura. Y llegó diciembre, se desconvocó la huelga y las medidas de la consejería siguieron. Entre ellas había otras dos que eran cerrar 2 hospitales de generales, que eran la Princesa y el Carlos III, el del Ébola, para reconvertirlos en hospitales para crónicos. ¿Por qué? Porque los hospitales privados de Madrid están pidiendo que se vacíen los crónicos de los hospitales privados porque los crónicos no ocupan una cama 15 días, no son rentables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se pretendió convertir el Hospital de la Princesa, que es un hospital de 800 camas, bastante bueno, en un hospital para ir metiendo los crónicos de los demás hospitales. No se pudo porque también el hospital se sublevó y los vecinos de esa zona crearon una coordinadora fuerte que se llama la PUPA, la plataforma de usuarios de la Princesa, que se siguen manifestando todos los días a las 11 de la mañana todavía, solo los usuarios, los trabajadores ya han abandonado la pelea. Entonces, bueno, en enero el proceso sigue para adelante y hay una carta de este sindicato que había lanzado la huelga a la consejería, la carta la tenemos, en la que le dicen a la consejería que están dispuestos a cerrar el conflicto si les dan la gestión clínica a ellos. ¿Si les dan? La gestión clínica a ellos. Os explico lo que es la gestión clínica. La gestión clínica es lo último que están metiendo, que es un proceso, no es un proceso de privatización porque todavía no son empresas privadas. Es traspasar a los médicos el dinero de forma virtual, no lo manejan, los presupuestos, para que ellos gestionen. Y en función de la gestión, si ahorran, se llevan dinero. O sea, es algo, pues como el director de la sucursal que vendía las preferentes, pero aplicado a sanidad, ¿vale? Entonces, el modelo de gestión clínica está establecido en el Estado español. Y fundamentalmente han empezado ahora hace poco en Castilla y León, pues han intentado en Miranda de Ebro, el hospital de la urgencia, se ha montado un follón muy gordito en Miranda de Ebro porque ya han podido moverlo, se ha empezado ya con 4 centros de salud de Valladolid, de aquí de León no lo sé, etc. Pero ya tiene un desarrollo. En principio ya os digo, no es privatizar, pero es meter instrumentos de mercado en el ámbito de la sanidad pública. Entonces, el clínico, en vez de estar viendo al paciente como un paciente, ya lo está viendo como un número, porque sabe que si se reduce el gasto de su servicio, va a repartir dinero entre los compañeros del servicio y tal, ¿no? Esto se ha aplicado en 2 sitios, y nosotros desde acá somos muy claros. Estoy muerta por marchar. No. Estás asustado de tal manera... No, vamos a ver. Nosotros estamos explicando un poco lo que ha ido ocurriendo estos años, ¿no? ¿Dónde se ha aplicado la gestión clínica? Pues no es donde gobierna el PP. La gestión clínica se lleva aplicando 13 años donde gobierna el PSOE y Izquierda Unida. Andalucía, hay 700 unidades de gestión clínica obligatorias. Empezaron siendo voluntarias y ahora todos los centros de salud de Andalucía y todos los servicios hospitalarios se llaman unidades de gestión clínica. Hay un documento que tenemos colgado en la web con entrevistas en profundidad con médicos que se guarda su identidad para que no pueda haber represalias, donde nos cuentan lo que ocurre. Lo que ocurre es que se les llama y se les dice: usted ha gastado mucho en farmacia. Si no reduce el gasto en farmacia, tomamos medidas. O usted está derivando demasiado al especialista. Esto está por escrito, lo tenemos colgado, ¿eh? O sea, va para ese nivel. Ese modelo, en Andalucía hay un boletín oficial de la Junta de Andalucía donde se establece el dinero que se llevan los médicos si cumplen los objetivos. Los objetivos son establecidos por la Consejería de Salud de Andalucía y van ligados al recorte del gasto. Lo que se dice es que se gasta mucho y que hay que reducir el gasto. Nosotros entendemos, luego hablaré, de que hay cosas que se gastan mucho en sanidad y que hay que meterle mano, pero por otra vía. Entonces, en Andalucía se establecen unos incentivos de 13.000 euros a los directores de unidad de gestión clínica, de centro o de servicio,
y 7.000 euros a los médicos normales, a cambio de que cumplan los objetivos. Y los objetivos son reducir el gasto en farmacia, cubrirse entre ellos cuando alguien está de baja, y así ves la consulta del otro, y fundamentalmente reducir las intervenciones, las derivaciones, las pruebas diagnósticas, todo esto. En principio no ha habido mucha oposición, porque si a ti te dicen te vas a llevar 13.000 euros, la mayor parte de la gente achanta y calla. Hay muy poquita gente que se haya posicionado en contra, y como son obligatorias están dentro todos. El segundo lugar donde se ha aplicado la gestión clínica, lo tenéis muy cerca, y hay muy poca información, Asturias. Hay cerca de 45 unidades de gestión clínica funcionando en servicios del Hospital de Oviedo, del Cabueñes y en primaria. Y hay un boletín de la Junta de Andalucía, del Principado de Asturias, precioso, donde establece que las unidades de gestión clínica, y tenemos el boletín, se repartirán el 49% del dinero que ahorren. Ya no son 13.000 euros, ya no son 7.000. El boletín oficial del Principado de Asturias establece que se podrán repartir las unidades el 49% del ahorro generado. O sea, el modelo es, este centro de salud gasta 2 millones de euros al año, un ejemplo. Si usted gasta el año siguiente 1.700.000, de esos 300.000, la mitad se los puede repartir. Es un ejemplo, ¿no? ¿Dónde lo están extendiendo? Lo están extendiendo al resto del Estado. Ahora están aquí en Castilla y León, han empezado en Castilla-La Mancha también, en Madrid, y en Cataluña ya existe de siempre, porque era un modelo que ya estaba privatizado. El modelo de Cataluña es peor porque son mini empresas que facturan dentro del propio hospital. O sea, tú vas al Clínic de Barcelona y Digestivo tiene un presupuesto propio. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos casos? Que hay peleas, porque si hay un paciente que tiene 2 patologías e intento que esté ocupando cama en otro servicio en vez de en el mío, porque así no me gasta. Bueno, imaginaros lo que es meter el tema del dinero en el ámbito clínico. Esto es una salvajada. Eso es un poquito lo que está ocurriendo y tal, ¿no? Es complicado, pero es así. Entonces, vamos a ver. En el 2012 hay un nuevo acuerdo, que este es del Partido Popular, y el acuerdo del Partido Popular en el 2012 es con la Troika, y se compromete a reducir, o sea, vamos a ver, los alemanes, hay un acta del Bundestag, del Parlamento alemán, donde deciden que los países mediterráneos no podemos dedicar más del 5% del Producto Interior Bruto a sanidad. Lo dicen en un debate parlamentario. Entonces, hay un acuerdo entre el Partido Popular y la Troika del 2012, donde se comprometen a reducir el gasto sanitario español, que era bajo, era del 6,5% del Producto Interior Bruto, al 5,1% en 3 años. ¿Qué significa eso? Que al final de 2015 España habrá reducido en sanidad 15.000 millones de euros. Estábamos gastando 70.000 millones de euros en gasto sanitario en todo el Estado, con las diferencias que hemos hablado antes, y de los 70.000 millones de euros, al final de 2015 vamos a llegar a 55.000. ¿Qué son 15.000 millones de euros menos en gasto sanitario? Para que os hagáis una idea. El presupuesto de Castilla y León creo que son 4.000 millones de euros. Bueno, 15.000 millones de euros es el gasto sanitario de 15 millones de personas. El gasto sanitario de toda la población de Cataluña y toda la población de Madrid en un año. Eso es lo que han reducido entre el 2012 y el 2015, el Partido Popular. ¿Qué ha conseguido? Pues que las listas de espera se estén disparando, que los seguros privados del que puede se estén incrementando y que se esté muriendo gente por falta de acceso en su momento al sistema sanitario. Porque hay cosas que pueden esperar, unos juanetes pueden esperar, pero hay determinadas cosas que no pueden esperar. Y en este contexto llegamos a... hay muchas más cosas, podríamos seguir hablando horas, ¿no? Pero en este contexto llegamos al problema de la hepatitis C, ¿no? En el 2013 ya empieza a circular la información de que hay un medicamento que es capaz de eliminar completamente el virus, y claro, los pacientes se empiezan a organizar en diferentes puntos del estado. Creo que fue en diciembre del 2013 cuando tiene el posicionamiento terapéutico, que es el sistema que hay para que el medicamento se empiece a comprar por parte del Sistema Nacional de Salud en el Estado español. A finales del 2013 tiene el posicionamiento terapéutico. Entonces, os voy a contar un poco lo del Sovaldi, porque esto es alucinante. La empresa que logra la molécula del Sovaldi es una empresa que se llama Pharmasec, que nunca ha vendido un medicamento. Era una empresa formada por investigadores norteamericanos, y entre ellos, bueno, había uno que era un sirio español que se crió en Burgos, pero que luego acabó haciendo investigación allí. Bueno, esta empresa que se llama Pharmasec es una empresa de farmacia con sede en Barbados también, un paraíso fiscal, y patenta la molécula hace unos años. Y esa molécula es patentada como un medicamento anticancerígeno, ¿vale? Después se descubre
que esa molécula actúa contra el virus de la hepatitis C. ¿Vale? Entonces aparece Gilead, que es una multinacional norteamericana, que en su consejo de administración han estado Schul, Rumsfeld, secretarios de Estado norteamericanos. Hay un documento muy bueno que lo podéis buscar en la página nuestra o en internet, que se llama Gilead, la bolsa o la vida. Está hecho por la plataforma de hepatitis C de Córdoba, por Pablo, y es un tío muy interesante y ha espellicado quién está detrás. Y lo veis, y son todos fondos de capital riesgo, fondos de inversión, o sea, la mafia pura, ¿no? Entonces, Gilead compra la Farmasec, compra entera la empresa esta, por 11.000 millones de euros. La compra hace un año o hace año y medio. Al comprar la empresa se queda con la molécula, ¿no? Y lo que hace a continuación es empezar a patentar la molécula de nuevo en diferentes países. Entonces, claro, ellos se dan cuenta de que es un negocio, porque mientras las demás multinacionales de farmacia no logren sacar otro compuesto similar, tienen todo el mercado mundial para él. El mercado mundial se habla de unos 180 millones de infectados por la hepatitis C, ¿vale? No hay estudios serios, son proyecciones, ni siquiera se sabe en España cuánta gente puede estar afectada. Ya sabéis que la mayor parte de las infectados puede ser por las transfusiones sanguíneas que se hicieron dentro del sistema público o el sistema privado, ¿no? Y hay países que tienen más que otros. Egipto tiene un porcentaje muy elevado de infectados, la India también, etc. Lo que hace Gilead es llegar a acuerdos. Y entonces, sabéis, la India tiene un sistema farmacéutico muy potente. Cuando se descubrieron los antirretrovirales para el SIDA eran carísimos, la gente se moría por falta de medicamentos para el SIDA en el tercer mundo. Yo tengo amigos que trabajan en Médicos Sin Fronteras en diferentes países de África y de América Latina y me han contado un poco cómo ocurrió en aquel momento. La India, Sudáfrica y Brasil se pasaron la patente por el arco del triunfo, tienen legislación propia que puede, por motivos de salud pública, expropiar una patente si se les está muriendo la gente, y fue lo que hicieron. Entonces, la India ha desarrollado y Brasil un sistema farmacéutico muy potente que están fabricando genéricos para todo el mundo. En el caso de los antirretrovirales del SIDA, gracias a la producción de la India y de Brasil, se pudo comprar a 400 y 500 dólares el tratamiento completo del SIDA para ponerlo en circulación por toda África y por toda América del Sur y por toda Asia, cuando aquí esos tratamientos eran 15.000 euros al año y ellos los vendían 400 o 500. Y eso salvó a muchísimas vidas en los países del tercer mundo a través de las ONGs que los compraban en la India. Bueno, en el caso de Gilead llega a un acuerdo y con el Sovaldi, el Sofosbuvir, que lo patenta, él saben que no lo pueden vender en el tercer mundo porque en el tercer mundo no hay dinero, y entonces llegaron a un acuerdo con la India hace escasamente un año, por el cual Gilead le permite a 8 farmacéuticas de la India fabricar el producto como genérico y exportarlo a 81 países del mundo. Aquí no, solamente se lo permite exportar a los países pobres. Eso hace que la India ponga en funcionamiento el Sovaldi a 600 euros el tratamiento, ¿vale? Posteriormente hay un estudio que hemos conseguido, que es de la Universidad de Liverpool, donde se demuestra que los costes de producción del Sovaldi para 12 semanas son 85 euros, entre 85 y 100 euros. Es lo que demuestra la gente de química de síntesis de Liverpool, que serían los costes de producción. Y Gilead mete la patente en la Unión Europea y empieza a negociar. Entonces, en Estados Unidos, la negociación era el tratamiento de 12 semanas, 80.000 dólares, o sea, le llamaban la píldora de los 1.000 dólares porque cada pastilla costaba 1.000 dólares. En Francia se lo venden a 43.000 euros y en España empezaron vendiendo las primeras dosis a 25.000 euros. ¿Vale? Entonces, claro, esto es una salvajada, porque si en España estamos hablando de que los expertos hablan de que puede haber 700.000 infectados por la hepatitis C, o sea, ojo, y el Sovaldi no cura. El Sovaldi lo que hace es limpiar el virus y evitar que vaya progresando la enfermedad, ¿no? Pero si estás en una fase muy avanzada, pues el hígado lo tienes como lo tienes, ¿no? Ellos hacen un estudio, estudian cuánto cuesta un trasplante hepático y lo ponen un poquito más bajo. Y le dicen al gobierno, mira, un trasplante hepático te cuesta 70.000 euros, yo te lo pongo por 50.000 o por lo que sea, ¿no? O sea, juegan un poquito a esto. Lógicamente, eso deja fuera de la asistencia sanitaria a cientos de miles de personas, ¿no? Tenéis que saber que en el Estado español hay 2 leyes que permiten expropiar patentes por motivos de salud pública. Hay una ley de propiedad intelectual que permitiría, si hay posición de dominio, expropiar
y en este caso parece que hay una posición de dominio porque es la única farmacéutica que tiene este fármaco y no está llegando a un acuerdo para hacerlo accesible a la población, ¿no? Y por otra parte está la ley de patentes, que tiene dos artículos, fundamentalmente el artículo 90, que establece que por motivos de salud pública el gobierno podrá provisionalmente emitir una licencia obligatoria. ¿Qué es una licencia obligatoria? Una licencia obligatoria es que el gobierno da permiso a una farmacéutica nacional para producir el genérico de ese medicamento durante un año, para atender a los 700.000 infectados que tengamos en el Estado español. Y cuando ya cumpla el plazo que ha dado el gobierno, que puede ser un año o dos, vuelve a funcionar la patente de la ATA, pero tú puedes hacer eso, ¿no? No se ha aplicado todavía, en 20 años de ley de patentes, no se ha aplicado ese artículo nunca, porque no hay ningún interés. O sea, los únicos que estamos defendiendo el genérico somos nosotros y la plataforma de la hepatitis. No hay una sociedad de patólogos que esté pidiendo el genérico. ¿Con esto qué quiero decir? Cuando tú estás vendiendo un fármaco a 25.000 euros por tratamiento, hay mucho sitio donde repartir. Y no digo más. Cada uno piensa lo que quiera. Yo todavía no he visto a la Sociedad de Patólogos de Madrid ni a la de Melilla en la calle con la bata blanca diciendo: por favor, gobierno, la única forma de atender a los 700.000 afectados es emitir una licencia obligatoria y fabricar un genérico. No les he visto. Dicen que hay que atender a todos los pacientes, pero hay una cosa clara. En el Estado español hemos gastado el año pasado 14.000 millones de euros en farmacia. Gastamos una burrada en farmacia. Somos el segundo país del mundo en consumo de medicamentos y no estamos por eso más sanos. Lo que somos, estamos en manos de las multinacionales, porque no por consumir mucho estás más sano. Estamos gastando casi 1 de cada 4 euros en farmacia, cuando los alemanes están gastando 1 de cada 10. O sea, no tiene ningún sentido. Es un tema de que el Estado español está prácticamente en manos de las multinacionales. No tenemos prácticamente industria nacional propia, la industria farmacéutica pública ha quedado limitada al sector militar, que tiene un sector de farmacia para ellos, pero los civiles no lo tenemos, y estamos como estamos, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos y decimos, bueno, imaginaros 700.000 afectados de hepatitis a 25.000 euros en tratamiento, multiplicar, no habría dinero. O sea, simplemente los 52.000 que dicen ahora que van a tratar son ya 700 millones de euros. Y nos estamos gastando 14.000 millones de euros. Si esto se extiende a más población, tendríamos que quitar tratamientos de otros enfermos, de otras enfermedades, de tratamientos oncológicos. O sea, yo tengo amigos hematólogos que me dicen, tengo pacientes que me gastan en farmacia 200.000 euros al año. Son enfermedades raras, no son muchos, pero hay enfermedades que consumen muchos recursos. Entonces, con esto que os quiero decir, que es imposible atender a todos los pacientes en un contexto en el cual no se meta mano a la patente. Tenemos cosas a favor. La India, no todas las farmacéuticas firmaron con Gilead, sino que hubo farmacéuticas, y luego hay un grupo de presión en Nueva York que se llama Grupo de Presión para el Acceso de todo el mundo a los Medicamentos, que metieron una denuncia contra la patente de Gilead. Y la sentencia acaba de salir en enero. La sentencia de la Oficina de Patentes de la India dice que el Sovaldi no es ninguna innovación terapéutica, porque ya estaba inventada hace muchos años, estaba patentado para el cáncer, y que al no suponer ninguna innovación terapéutica, porque no supone ningún cambio esencial en la molécula, no hay patente, y es un medicamento que ya se está fabricando en la India a 100 euros en tratamiento de 12 semanas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Si la aspirina no es innovación terapéutica, o el Sovaldi en Nueva Delhi, tampoco lo es en Madrid. En estos momentos lo que tenía que haber hecho la Unión Europea es haber denunciado la patente del Sovaldi, porque se ha demostrado que no es un medicamento innovador, y si no hay innovación no puede tener patente. Eso quiere decir que ese conocimiento es para todo el mundo, y se podría fabricar de forma genérica en el Estado español. ¿Por qué no lo hacen? Porque les importamos una mierda a todos, los pacientes, los usuarios, la población. Lo que les interesa es el negocio. O sea, se puede hacer, la India lo ha hecho. Aquí nosotros hemos sondeado a abogados administrativistas para ver el tema. No podemos. Nos pedían 30.000 euros por iniciar un proceso de denuncia de la patente en España. Nosotros somos una coordinadora que no acepta dinero del Estado y funcionamos con el dinero nuestro, con lo cual no tenemos ese dinero ni de lejos. Ha tenido que ser Médecins du Monde, Médicos del Mundo, la central francesa, la que ha denunciado la patente europea antes de que acabase el plazo, que acababa el plazo el 26 de febrero, o por ahí, hace unos días, a mediados de febrero, ha contratado al mismo gabinete de abogados que han ganado la demanda en la India,
y han denunciado la patente en Europa. No sabemos lo que puede tardar. Si se ganase la demanda de médicos del mundo, Gilead no podría hacer ya negocio y se podría fabricar el Sovaldi como genérico, que esa sería la tabla de salvación para dárselo no a los que están en F4, sino a todos, porque esto, vamos a ver, si yo no soy médico, soy sanitario y soy sociólogo, pero entiendo que si lo que hace el Sovaldi es limpiar el virus y acabar con él, hay que darlo cuanto antes. O sea, al que está peor y al que está todavía en una fase inicial, porque nos vamos a ahorrar mucho dinero del sistema sanitario de complicaciones que va a tener la gente según pase del F0 al F1, al F2, al F3, al F4. Entonces, la situación está ahí. Nosotros hemos mandado una carta a todos los partidos políticos del Estado, incluido también a Podemos, a de la Coleta, diciéndole que si estarían dispuestos, si tuvieran posibilidades de gobierno, a empezar a hablar de un sistema de farmacia nacional. ¿Te ha contestado alguien? Han contestado tres. Han contestado tres muy pequeñitos. Han contestado Amaiur, el Bloque Nacionalista Gallego y Coalición Canaria, que han metido sendas proposiciones no de ley pidiéndole al gobierno español que emita licencia obligatoria para fabricar el Sovaldi como genérico por motivos de urgencia sanitaria y por salud pública. Y el Congreso se ha votado que no. Se ha sondeado al otro gran partido político, al Partido Socialista. Y la respuesta del Partido Socialista la hemos colgado antes de ayer en una noticia extractada porque hubo una reunión de la Organización Médica Colegial que dice que os apoya, pero a la Organización Médica Colegial no le he visto pedir todavía el genérico. ¿Vale? Y ellos saben que la única forma de actuar sobre cientos de miles es el genérico. Y la razón que dan para no aplicar el artículo 90 de la Ley de Patentes es: España es Europa, España no es tercer mundo, nosotros no vamos a ser como la India. O sea, les dices, Sovaldi se ha demostrado que no tiene... Sí, está escrito. Se ha demostrado que no es innovación. Se ha demostrado que dar patente a un medicamento que no es innovador sería... yo creo que es prevaricación, porque estás permitiendo patentar un medicamento que no supone innovación, con lo cual las patentes son para medicamentos nuevos, ¿no? Y están permitiendo todavía que negocien. Entonces no sabemos, porque ya sabéis que las negociaciones del Ministerio con las empresas multinacionales, con farmacia, que los llamamos así nosotros, son secretas. Entonces ahora hablan de que van a dar el tratamiento a 52.000 y que hay 700 millones de euros. Nosotros hemos hecho el cálculo y resulta que los primeros tratamientos de Sovaldi estuvieron pagando 25.000 euros por paciente. Sabéis que son combinados, que hay que juntarlo con otro, con lo cual suben a 40.000. Pero según lo que nos sale a nosotros, parece que han alcanzado una rebaja hasta 14.000 euros. Pero nos da igual. Lo que no hay derecho es que se esté pagando ni 14.000 ni 25.000 euros por un fármaco que la Universidad de Liverpool ha demostrado que fabricarlo, a lo mejor se podía fabricar hasta en León, son 85 euros por tratamiento. Entonces, esto es para que veáis el inmenso negocio. Ventajas de la movilización de la hepatitis C de la plataforma, pues que por primera vez en 30 años la población ha empezado a darse cuenta qué es lo que hay detrás de farmaindustria. A daros cuenta que después del negocio de las armas, farmaindustria, el de la farmacia es casi más potente, ¿no? Entonces, lo que hay es un inmenso negocio y estamos absolutamente en manos de ellos, porque están surgiendo tratamientos oncológicos y para otro tipo de enfermedades que nos los están poniendo las multinacionales a 50.000 a 60.000 euros. Y esto va a quebrar, porque si cada vez hay menos dinero para gasto sanitario y para gasto de educación, va a llegar el momento en que no va a haber dinero. Sí os digo que parece ser que incluso hay gente que se está buscando salidas. Y hay gente que está viajando a la India y está comprando tratamiento allí. Pero claro, primero, creemos que esa no es la salida y no todo el mundo lo puede hacer. No todo el mundo tiene 3.000 o 4.000 euros para irse un mes a la India. Pero eso no es la salida. La salida es presionar a aquellos políticos para que emitan la licencia y se fabrique el genérico. Nosotros no vemos otra salida, pero eso y más medicamentos que va a haber. Pero bueno, que veáis, este es el tema complejo. La movilización yo creo que tiene que seguir, por mucho que ya hayan anunciado el Plan Nacional de la Hepatitis C y todo lo que quieras, hay que ver los resultados y aparte, aunque atendieran, porque claro, están hablando de 3 años para atender a estos 52.000 pacientes. ¿Qué pasa con los otros 650.000? ¿Los dejamos que vayan deteriorándose? O sea, no tiene ningún sentido. Creemos que se podría romper la patente, pero para eso tiene que haber movilizaciones mucho más fuertes. O sea, los políticos, como todo, solo responden, porque vamos a ver, aquí hay una política de puertas giratorias. Si empezamos a mirar los ministros de Sanidad que han acabado en la industria farmacéutica, hay unos cuantos, de todos los partidos, ¿no?
o las hidroeléctricas, ¿no? Estamos en lo mismo. Entonces, la movilización tiene que ser en la calle. Nosotros no nos fiamos de ningún político, sea calvo o tenga coleta. Nosotros lo único que entendemos es que los grandes triunfos sociales, desde la jornada de 8 horas al voto de la mujer, se consiguieron en la calle, con sangre, sudor y lágrimas, con pelea, con lucha. No se consiguen votando uno, votando a otro, porque realmente ellos no gobiernan. Decíamos en el 15M que no gobernaban ellos, ¿no? Que gobernaban los mercados. Pues nos da igual si llevas corbata o no la llevas. O sea, aquí alguien está dirigiendo los destinos de millones de personas desde fuera, y eso solo se para pues plantándoles cara, pues, como han hecho los de la India, como han hecho Brasil, como han hecho en otros países. Entonces sería la primera vez que en Europa estaríamos con cierta posibilidad de romper la patente. Pero claro, depende de la movilización, de la presión, de la sentencia de la gente de Médicos del Mundo, de muchas cosas. Pero sobre todo de la movilización, porque esto no es un tema menor, es un tema de que si tienes el tratamiento puedes paralizar el avance de la enfermedad, y no solamente podemos ahorrar dinero en los sistemas sanitarios, sino que estamos ahorrando vidas. ¿Vale? Bueno, yo prefiero que hablemos más todos de todo. Somática has dicho tú que elimina el virus, Sí. pero no la hepatitis C, pero al eliminar el virus... Elimina el virus, pero lo que te quiero decir es que si el hígado tiene un deterioro, deterioro, la fibrosis, eso no te lo quita el somático. El somático lo que quita es el virus, con lo cual la progresión de deterioro del hígado no avanza. Vamos, yo no soy hepatólogo, pero es lo que he leído, ¿no? Yo quería consultarte solo si el gabinete